Si tú estudias o trabajas en algún área de la salud, ¿alguna vez te has preguntado lo que es un ACV? El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile y en el mundo. Y sin embargo, se suele entender como un evento agudo, cuando en realidad tiene más consecuencias a largo plazo de las que uno cree. Por eso, hoy en Academic abordaremos el ACV desde diferentes miradas: la mirada fisiológica, fisiopatológica, la mirada epidemiológica en Chile, y cuál es el rol del kinesiólogo, algunas secuelas, tips de prevención e incluso ayudas si ya lo has sufrido o si conoces a alguien que sea secuelado de ACV. Para hablarte de ACV, primero tengo que ponerte en contexto epidemiológico en Chile. Para dimensionar la magnitud del problema tenemos que revisar cifras nacionales. Por ejemplo, tenemos la cifra del Ministerio de Salud. La última información reportada es el año 2022 con cifras del año 2021. Imagínense, ya estamos en 2026, igual harto tiempo. Pero nos dice que en Chile se registraron ese año 2021 cerca de 30.000 egresos hospitalarios por ACV. ¿Qué quiere decir esto? No representa que hubieron 30.000 casos de ACV, sino que hubieron casos de ACV que fueron derivados a otro centro hospitalario, que fueron dados de alta o incluso fallecimiento. ¿Y qué más nos dicen esas cifras? Nos dice que en ese mismo año 2021 hubieron aproximadamente 7.500 personas fallecidas por el accidente cerebrovascular. Ahora, si te parece que la proporción de personas fallecidas versus los egresos hospitalarios no fue tan grande, sería como pensar lo lógico, ¿cierto? No murió tanta gente, entonces no es tan grave. Pero ahí es donde la gente se suele equivocar, porque el hecho de que no se haya muerto no significa que no haya quedado con secuelas para toda la vida o problemas con la calidad de vida. Porque recordemos que en Chile el accidente cerebrovascular es la principal causa de discapacidad, al menos de la adquirida, ¿cierto? Debido a que traen consecuencias neurológicas que afectan la parte motora, la funcionalidad y la calidad de vida, como les mencioné. Bueno, para entender el daño que produce el ACV, primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro en condiciones normales, ¿cierto? El cerebro es un órgano que tiene una demanda metabólica muy alta. Piensa que es el que tiene que comandar todo el cuerpo y a su vez no solamente las funciones orgánicas, sino que también pensar, ¿cierto? La parte cognitiva, etc. Por lo tanto, la planeación de los movimientos, el hacer los movimientos, etc. Todo eso va aquí. Empieza todo aquí, en el centro de control. Entonces, como tiene una demanda metabólica alta, necesita un flujo constante de sangre, ¿cierto? Para poder llevar tanto glucosa, que es como el combustible que necesita tu cerebro, como también el oxígeno, que es lo que lo mantiene vivo. Y el cerebro prácticamente no tiene reservas energéticas como para decir, podemos darle pausa al flujo y que se alimente con otra cosa mientras tanto. No existe, no hay. Ahora, en condiciones normales, el sistema vascular cerebral es capaz de adaptarse a los diferentes cambios hemodinámicos, ¿cierto? Y de presión para poder mantener una perfusión adecuada. Ya llamémosle perfusión al hecho de poder llevar un flujo sanguíneo con oxígeno hacia los tejidos, lo que permite así una función neuronal óptima y además mantener la integridad del tejido cerebral. Ahora, un accidente cerebrovascular comienza cuando este equilibrio se pierde de forma súbita. El ACV isquémico, por ejemplo, ocurre cuando una arteria se ve ocluida o se ve taponada, ya sea por grasa, por ejemplo, en las arterias, que eso produce que el calibre de la arteria disminuya hasta un punto en el que el flujo sea muy mínimo, o puede haber un taponamiento, por ejemplo, con un coágulo, o un trombo. En ese caso, esa sangre coagulada viaja, ¿cierto?, en forma de pelotita y tapa una arteria, ahí interrumpe el flujo o lo disminuye. Por lo tanto, no me estaría llegando oxígeno ni sangre tan fluidamente, ¿cierto?, al resto de los tejidos del cerebro. Y por lo tanto, ahí se produce el accidente cerebrovascular. En cambio, en el ACV hemorrágico hay una ruptura de los vasos sanguíneos, es decir, una de las arterias colapsa y por lo tanto la sangre se extravasa, es decir, sale de los vasos sanguíneos hacia el parénquima cerebral, produciendo así un aumento en la presión porque la sangre se empezaría como a acumular en esa zona y generaría una presión en el cráneo, un herniamiento también del cerebro. Y además de esta presión local que se estaría haciendo, también nos produce un efecto de cadena inflamatoria en todo el cerebro, lo que puede agravar el daño neuronal. Ahora, en este caso, por ejemplo, en el ACV isquémico, el daño no es homogéneo, no es que ocurra un daño inmediatamente en todas las partes del cerebro, pero sí las que están más cercanas a la falta de oxígeno, por así decirlo, en esa zona, justo en esa zona, se llama núcleo isquémico. El núcleo isquémico es la zona que ya tiene daño irreversible y por lo tanto no se puede recuperar, es tejido muerto, tejido que se quedó sin oxígeno y falleció, necrosis, ¿ok? Pero
tenemos una salvación, una esperanza, y es que la zona aledaña, ¿cierto? La zona alrededor del núcleo isquémico se le conoce como penumbra isquémica. Esa penumbra, lo que pasa es que el tejido colindante, ¿cierto? Los vasos sanguíneos que están por lateral, ¿cierto? Empiezan a llevar flujo sanguíneo a esos tejidos, como para que no mueran al tiro. Entonces, por eso el tiempo es cerebro, por eso esa típica frase del tiempo es cerebro, porque a medida que va pasando el tiempo, este tiempo que tenemos entre el inicio de los síntomas hasta la muerte del tejido cerebral, se le conoce como ventana. Durante esta ventana, que es de aproximadamente en todas las personas como de 4,5 horas, en este tiempo nosotros desde el inicio de los síntomas tenemos que actuar rápido, en este caso nosotros no, sino que los médicos en la atención de urgencia. Por eso es súper importante llegar a tiempo al médico para que se pueda realizar la trombólisis, que la trombólisis es prácticamente destruir ese coágulo que está dando vuelta. Y así el flujo sanguíneo se retome y por lo tanto existe una reperfusión. Ahora, como les decía, este tejido de la penumbra, que finalmente va a estar llegando poquita sangre, pero va a estar llegando manteniéndolo ahí con una pérdida más lenta de funcionalidad y de integridad, esa es la zona que podríamos llegar a recuperar en algún momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el núcleo isquémico no es viable, ¿cierto? Tiene daño irreversible, pero todavía existe viabilidad en la zona de penumbra. Ahora bien, existen algunos tipos de complicaciones. Por ejemplo, pueden haber personas que en la zona de penumbra haya existido quizás no un daño completo, pero un daño parcial en los vasos sanguíneos que hayan quedado sin, o en los tejidos que hayan quedado sin oxígeno. Por lo tanto, podría ser que a lo mejor la reperfusión, es decir, volver a llevar flujo sanguíneo hacia el cerebro, puede ser que las arterias se rompan, colapsen, y esto podría generar una transformación hemorrágica que se llama, que es pasar de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico. Es decir, el vaso sanguíneo quedó tan debilitado que cuando le llegó el flujo de sangre nuevo, ¡pum!, reventó. En este caso, al menos yo como kinesiólogo, esto en sí no me afecta directamente, ya yo no puedo llegar a intervenir en eso. Pero sí es bueno que conozcas cómo funciona el proceso que vive el cerebro de una persona con ACV. Por eso es súper importante llegar lo antes posible al servicio de urgencia luego de iniciados los síntomas y poder actuar de inmediato con esto. Ahora, existe otro tipo de ACV, ¿cierto? Que son los TIA o accidentes cerebrovasculares transitorios. Los accidentes cerebrovasculares transitorios son como los isquémicos, solamente que ese trombo, que cierto que se alojó ahí en una arteria y por lo tanto disminuyó o interrumpió el flujo, de repente ¡pum!, cede y sigue su camino. Por lo tanto, transitoriamente hubo un pequeño lapso en el que no estaba llegando flujo sanguíneo correctamente a todo el tejido cerebral. Eso también hay que lograr identificarlo, porque uno en el momento no sabe si es transitorio o no te avisa el cuerpo, ya uno tiene que asumir siempre que es un ACV isquémico como tal, porque si ese trombo sigue dando vuelta, en algún momento puede volver y alojarse en el cerebro o incluso pasar a los pulmones y crear una embolia pulmonar o al corazón. Ahora, si bien hablamos de la ventana y de también la reperfusión, podemos entender igual que en este momento actualmente existen diferentes neuroimágenes, por ejemplo angiogramas cerebrales, que te revisan cómo está la indemnidad o al menos el flujo de sangre en las diferentes arterias del cerebro, y por ende quizás ahí se puede ver si es viable o no es viable poder realizar una reperfusión, porque pueden haber pacientes que a lo mejor tienen muy comprometidos los vasos sanguíneos del cerebro y por ende hacer una reperfusión quizás pueda generar esta transformación hemorrágica de la que habíamos hablado y dañar más al paciente de lo que ya está. Bueno, tal como les había comentado al principio, una vez que el paciente sobrevive al ACV, no todo termina ahí, de hecho aquí recién empieza, porque aquí es donde empieza a tener secuelas el paciente. Ya las secuelas pueden ser variadas dependiendo de la zona donde se alojó el coágulo y por lo tanto hubo un flujo sanguíneo interrumpido o disminuido. Por ejemplo, arteria cerebral media, anterior, posterior. Y por lo tanto los efectos o secuelas son variados. Puede haber pérdida de visión, puede haber déficit motor, puede haber alteraciones sensitivas, trastornos del lenguaje y de la comunicación, disfagia, alteraciones del equilibrio, de la coordinación, de la marcha, etc. En algunos casos puede haber debilidad, espasticidad también. Y estas secuelas explican el por qué el ACV no solamente afecta, digamos, la sobrevida, es decir, la supervivencia, sino que después las consecuencias que vienen. Por eso es la principal causa de discapacidad adquirida en Chile. Pero también, además de la sobrevida, afectan la autonomía del paciente, su calidad de vida, su funcionalidad motora, ¿cierto?, su independencia como tal, incluso su participación social. Además pueden aparecer diferentes complicaciones clínicas relevantes, por ejemplo la espasticidad que había mencionado, quizá neumonía, dolor musculoesquelético, deterioros funcionales progresivos, por ejemplo, y todo esto va a afectar la rehabilitación más adelante.
Bien, el rol del kinesiólogo, te voy a hablar desde mi experiencia como kinesiólogo. El rol del kinesiólogo es fundamental en el abordaje del ACV. Desde las etapas tempranas se trabaja principalmente en la prevención de nuevos eventos cerebrovasculares o de nuevos accidentes cerebrovasculares. También se trabaja en la movilización segura y progresiva, ya las transiciones, transferencias, cómo mi usuario va a poder empezar a ir al baño quizá, entonces cómo lo movilizo en la cama, ¿cierto? Y enseñarle también a los cuidadores, porque no siempre quedan institucionalizados o hospitalizados, a veces quedan en la casa a cuidados de algún familiar, ¿cierto? Quedan a cargo y por ende hay que enseñarles también cómo es llevarlo de estar en supino, ¿cierto? Acostado hacia el sedente, ¿cierto? El sedente borde cama, posición semifowler, a girarlo hacia los costados para poder mudarlos en algunos casos. Las posibilidades son ahí variadas y por ende uno como kinesiólogo debe manejar bien cómo son estas transiciones y transferencias para poder ayudar a estas personas y a sus cuidadores. El manejo del tono también es importante porque muchas veces pueden quedar, por ejemplo, pacientes espásticos, es decir, que tienen un aumento de su tono muscular que produce también, como dice su nombre, espasmos, espasmos incontrolables. En este caso, en la espasticidad pueden ser velocidad dependiente, ya que es decir, que si se mueve rápido, se asusta, lo que sea, y se crea un espasmo. Ahora, la pregunta del millón, ¿esos espasmos, esa espasticidad, va a desaparecer? No, no puede desaparecer, o sea, es una lesión de la vía piramidal, ¿cierto? Por lo tanto, de primera motoneurona y por ende no se puede, no hay forma de eliminar esos espasmos. Hay tratamientos, por ejemplo, con toxina botulínica o Botox, ya como se le conoce, para relajar un poquito la zona, pero en verdad es algo transitorio, ¿cierto? Después va a seguir, o sea, si es una espasticidad que realmente me limita a hacer todo, es posible utilizarla, ya no está contraindicada, pero se suele optar por otras terapias. ¿Para qué? Para manejar esa espasticidad, ¿cierto? El tono. ¿Y cómo lo puede hacer? Volviendo a aprender el control motor, ¿cierto? Que es el rol del kinesiólogo también, enseñar este control motor, control de tronco, control postural, ¿cierto? El poder aprender a mover nuevamente tus brazos, tus piernas, tu cabeza, tu tronco, y a medida que se va dominando, a medida que se van entregando estos estímulos y por ende se va entrenando esto, ¿cierto? La espasticidad va disminuyendo, ¿ya? Y se vuelve más controlable. Por ende, es súper importante que desde un inicio se entienda que esa espasticidad no va a desaparecer, ¿ya? No hay forma de reducirla a cero. En etapas posteriores, ya la rehabilitación se encuentra quizás con un foco funcional un poquito más alto, ¿cierto? Una de las cosas que nadie te dice de la neurorehabilitación es que necesitas algo intensivo, que sea ojalá periódico todos los días, incluso varias horas durante el día, no solamente una hora de atención, que a lo mucho las intervenciones a domicilio, por ejemplo, particulares, te entregan una hora de atención, ¿ya? Y aún así, eso en la neuroplasticidad y en la neurorehabilitación es muy mínimo. Pero aquí lo importante es poder entregarle la educación a la familia correspondiente, ¿cierto? Al paciente, para que esto se pueda ir trabajando en la casa mientras uno no esté. Pero claro, tienen que ser intensivas. Activas, porque necesitamos que el paciente de todo de sí ya se descartó, ya se dejó de hacer intervenciones pasivas de que yo te movilizo acá y yo te hago el movimiento y tú solamente obsérvame. No, le pido al paciente, necesito que intentes hacer una contracción, necesito que sientas este estímulo. ¿Qué sientes? ¿Más presión, menos presión, otra textura diferente, vibración? Eso necesito yo, que el paciente logre identificarlo para que empiece a trabajar tanto su mente como su cuerpo para volver a la funcionalidad. Además, según la evidencia actual, la mejor terapia es el entrenamiento orientado a tareas específicas o tareas funcionales, ¿ya? El TST. Este sería el eje del proceso de neurorehabilitación. Porque lo que nosotros buscamos aquí es que nuestras intervenciones logren significar algo para el paciente, ¿ya? Poder llegar a las tareas funcionales que desempeñan diariamente, como sus actividades de la vida diaria. En este caso, como existen las instrumentales, las avanzadas, las básicas, ¿cierto? Porque ¿de qué me sirve a mí trabajarle ya? Levante el brazo y bájelo. Eso, muy bien. 10 veces. ¿Para qué? Yo tengo que buscar un propósito también, una tarea funcional. Entonces, puede ser como levantemos la tapa de la olla. Le doy una tapa de olla, ¿cierto? Que pueda agarrar y hacer que la levante, ¿ya? Y ahí le damos otra intervención. Metemos alimentos de juguete, por ejemplo, para que sea más realista. Ese tipo de cosas. Tareas enfocadas en el entrenamiento funcional. Ahora, esto se puede extrapolar a todas las áreas dependiendo del tipo de paciente y las tareas que realice. Por eso se justifica el hecho de que sea una terapia personalizada e individual, ya para cada persona. Importante aclarar que tiene que ser significativo para la persona porque en la neuroplasticidad y la neurorehabilitación es sumamente importante este punto, ya que es uno de los principios de la neuroplasticidad. El hecho de que sea significativo para la persona. El hecho
hecho de que sea intensivo, el hecho de que sea activo, ¿ya? Todo eso tiene que ver con el aumento de las conexiones neuronales, ¿cierto? Que se formen nuevas redes, nuevas conexiones, que se fortalezcan las que ya existen y las que están malas o desadaptadas, poder eliminarlas, hacer una poda sináptica para poder empezar a retomar nuestra, digamos, rehabilitación. Ahora, el hecho de que la mayor evidencia esté con las tareas específicas de la funcionalidad o nuestro entrenamiento específico de tareas funcionales, no quiere decir que las otras terapias no funcionen, pero sí nos sirve mucho para poder ir jerarquizando, ¿cierto? Hacer una pirámide de la mejor evidencia hacia la que tiene menos evidencia. Obviamente puedo sacar de todo un poquito, ¿ya? Porque finalmente la evidencia es de cómo la utilizas, ¿ya? Pero por ejemplo, yo no te recomendaría hacerle un vendaje para que la persona pueda tener un aumento de la propiocepción como se decía antiguamente. Eso ya no se da. Ahora te diría, quizás, además de este entrenamiento basado en las tareas, ¿cierto? Específicas, poder sumarle, que también está dentro de la evidencia, un entrenamiento cognitivo o sensoriomotor. ¿A qué se le llama entrenamiento sensoriomotor o trabajo sensoriomotor? Por ejemplo, entregarle diferentes estímulos a la persona. Ya, antes de comenzar con los ejercicios, vamos a hacer 20-30 minutitos de actividades. 5 minutitos trabajando, por ejemplo, la presión, ¿cierto? Que la persona sentada sea capaz de identificar cuánta presión está ejerciendo su miembro inferior, por ejemplo, si yo quiero rehabilitar la marcha, ¿ya? O por ejemplo, ya, ahora que sabes cuánta presión estás haciendo, vamos a ver las texturas, porque recordemos que también pueden haber alteraciones sensoriales, la propiocepción, todo ese tipo de cosas se puede trabajar antes de las tareas específicas, y eso tiene mayor evidencia que las tareas específicas por sí solas. Bueno, y otra de las evidencias que hay también es la terapia de restricción del miembro sano, ¿ya? O sea, obligar a tu cuerpo a utilizar el miembro afectado a través de dejar de ocupar el miembro sano. Básicamente como amarrarte aquí el brazo bueno y el brazo malo poder trabajarlo. ¿Y por qué te menciono lo del entrenamiento específico basado en las tareas funcionales? Porque, por ejemplo, una de las marcas, digamos, o uno de los indicadores más importantes de resultados en el ACV es la marcha independiente. Porque yo necesito llegar a que la persona pueda caminar, por lo menos de manera independiente, a través de una ayuda técnica o sin ayuda técnica. Ojo, no en todos los casos se va a poder. Van a haber pacientes secuelados de 3 ACV, o van a haber pacientes que a lo mejor tuvieron mayor daño en el tejido cerebral, o van a haber pacientes que sean mayores de 80 años que a lo mejor ya se encuentran institucionalizados, ¿cierto? Que tienen ya encima varios síndromes geriátricos, entonces eso va a depender mucho. Pero es un indicador bastante bueno, ¿ya? De todas formas hay que ser realistas, pues no le podemos prometer a la gente, no se preocupe, su papá, su abuelo, su tío, su hermano va a volver a caminar. No, porque no somos mágicos, ya no tenemos una terapia milagrosa. Pero sí es un indicador muy bueno, ya siempre considerarlo. No siempre la rehabilitación se refiere al trabajo que hacemos diariamente con el paciente. Muchas veces la neurorehabilitación comienza con la prevención. En este caso puede ser una prevención de nuevos eventos, ¿cierto? A través de cambio de hábitos, por ejemplo, de estilo de vida. Acá en Chile prevalece mucho como factores de riesgo asociados al ACV, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el sedentarismo, etc. Son muchos factores que pueden ser evitables. Con una buena educación, un cambio en el estilo de vida, se logra. Porque puede haber pacientes que después de sufrir una ACV siguen fumando, por ejemplo, o siguen sedentarios, y la idea es empezar a moverse. Puede ser que hayan pacientes que estén obesos. Todos esos tipos de factores de riesgo que en Chile predominan se pueden cambiar. Y esto obviamente a través de campañas, ¿cierto? Que se puede hacer, aunque yo encuentro que las campañas que tiene el MinSal actualmente son bastante paupérrimas, con el favor de Dios. O sea, miren esta campaña que tienen para poder como identificar los síntomas o los signos del ACV. Un ataque cerebral te puede hasta matar si no lo sabes detectar. Síntomas comunes son los 3 de esta canción. Súbita es su aparición. La pichanga se acabó cuando Pedro, en vez de un gol, gritó cosas que ni él entendió. Brazo, cara y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral.
dejémoslo hasta ahí porque me dio cringe. No puede ser que esa sea la campaña para poder identificar los síntomas o los signos. Eso es como una campaña para niños. Ahora, no solamente el cambio en estos hábitos, por ejemplo, del sedentarismo o de la diabetes mellitus y todo eso que tiene que ver con los controles médicos, ¿cierto? Con los chequeos, estar controlado, medicamentos, adherencia al médico. Sino que además tiene que haber un cambio en el estilo de vida, digamos, sedentario, ya tiene que haber mayor movimiento, tiene que haber actividad física regular, ya ese tipo de cosas también va a ayudar mucho. Y es clave, no solamente para poder prevenir un nuevo evento cerebrovascular, sino que además mejora el pronóstico funcional de la persona. Ahora bien, si ya tenemos la secuela, ¿cierto? Y tenemos afectada a la persona, bueno, veamos los apoyos que hay, ¿cierto? Los apoyos del Estado. En casos donde existen secuelas, aquí en Chile al menos en el programa GES, hay una cobertura para el ACV isquémico. A personas mayores de 15 años que sufran un accidente cerebrovascular isquémico, les entrega hospitalización, tratamiento, kinesiología, exámenes, medicamentos, etc. Y en el ACV hemorrágico tiene garantías específicamente en la hemorragia subaracnoidea secundaria a una ruptura de aneurisma. Ahora, también existen programas de ayudas técnicas, por ejemplo de Senadis, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, que te puede ayudar muchísimo para poder postular y conseguir ayudas técnicas. La votación de Senadis igual es difícil, ya que es como un solo sorteo a nivel nacional. Ya existen ciertas ayudas técnicas que se sortean a nivel nacional, por ende es más difícil conseguirlo. Pero yo también trabajé en una oficina de discapacidad en una municipalidad. Y existen diferentes municipalidades con oficina de discapacidad que entregan también ayudas técnicas a los vecinos de forma gratuita. Ahí va a depender de, obviamente, los términos y condiciones que tenga cada municipalidad, ¿cierto? Pero básicamente te piden, por ejemplo, estar dentro de cierto rango del registro social de hogares. También te solicitan, no sé, pues tener cierto diagnóstico, credencial de discapacidad. Eso es súper importante también. Entonces, básicamente hay que hacer todos los trámites, pero una vez que los tienes, puedes postular, si es que tu municipalidad lo tiene, la oficina de discapacidad y también estos programas de ayudas técnicas. O sea, fantástico. Se hacen las compras a través de la municipalidad y ahí se van determinando hacia los vecinos. Te hacen visitas al domicilio, etcétera, para poder ver qué tanto te puede ayudar esa ayuda técnica. Y existe variedad. Yo entregué sillas de ruedas convencionales, sillas de ruedas neurológicas, bastones para personas ciegas, colchones antiescaras incluso, baños portátiles, alzabaños, las barras abatibles o barras para el baño también, en L, rectas, etcétera. Este tipo de ayudas técnicas ayuda a facilitar la movilidad, la autonomía, la participación social de las personas o incluso su calidad de vida en general. Como kinesiólogos también cumplimos este rol activo de poder educar, de poder orientar a la gente, ayudando a las personas a cómo acceder a estas ayudas que te estoy mencionando, como también cuando les entreguen sus ayudas técnicas poder enseñarles a cómo ocuparlas, ¿cierto? Porque muchas veces se entregan andadores, se entregan bastones, se entregan sillas de ruedas y nos enseñan cómo ocuparlas, ¿ya? Entonces ahí también nosotros como kinesiólogos cumplimos ese rol. Tal y como vimos a lo largo de este video, el accidente cerebrovascular no se termina cuando se sobrevive al evento agudo. Se tienen las diferentes consecuencias y secuelas. Es un proceso complejo y es por eso que es importante entender y comprender la fisiopatología, la fisiología, poder reconocer las secuelas del ACV y aplicar un proceso de rehabilitación basado en la evidencia, porque eso va a marcar la diferencia real en la calidad de vida de las personas. Ocupar la neuroplasticidad a nuestro favor, con una rehabilitación personalizada, individualizada. No todas las personas son iguales, no todas las personas tienen los mismos problemas. Y si te interesa seguir aprendiendo sobre neurorehabilitación desde un enfoque clínico y basado en la evidencia, déjame en los comentarios qué tema te gustaría que hablara en el siguiente video. La idea es poder seguir creciendo, construyendo contenido útil, riguroso y aplicable en la práctica clínica. Por tu atención como siempre, muchas gracias.